Muy bien, buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales y a nuestros invitados. Vamos a comenzar esta tarde con un nuevo foro de conversación de la manifestación al silencio, actividades en línea que nuestra facultad, a través de su dirección de extensión y vinculación con el medio, ha comenzado a realizar en estos meses especiales de nuestra actividad académica y docente. En nombre de la facultad y de su decano Manuel Amaya, quiero darles la bienvenida a esta actividad. Los dejaré con Carolina Quilodrán. Ella es geógrafa de la facultad, titulada en la FAU, es magíster en geomática de la Universidad de Santiago y es profesora asistente del Instituto de Historia y Patrimonio. Ella presentará a los invitados. Les agradezco la presencia a ellos para poder realizar esta actividad y a todos los asistentes para que tengamos esta conversación que permite que en estas condiciones, como dije, especiales, podamos seguir realizando nuestra misión como facultad y universidad. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este foro virtual que, como nos contaba Alberto, se ha titulado de la manifestación al silencio. Y tenemos para presentar dos expositoras. La primera es la doctora Concepción López Osa de la Universidad Complutense de Madrid, España, y la doctora Pía Montalegre de la Universidad de Chile, que nos van a presentar dos miradas, podríamos decir en un primer término, enfrentadas del caso del Prado, del Paseo del Prado en Madrid y la Alameda Libertador Bernardo O'Higgins en Santiago de Chile. Queremos partir con una cierta, diríamos, provocación a esta exposición que nos van a realizar nuestras expositoras, pensando y dejando planteado lo siguiente: las ciudades varían en su fisonomía, pero la historia urbana la hacen las personas. Queremos partir con eso para que tengamos presente durante la presentación. A continuación, quiero darles alguna reseña curricular sobre las expositoras. La doctora Concepción López Osa es doctora en Historia del Arte, profesora titular en el Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación se centran en el proceso de conformación urbano-arquitectónica y dinámicas vivenciales de la ciudad de Madrid. Por otra parte, la doctora Pía Montalegre es arquitecto, magíster en desarrollo urbano y doctora en arquitectura y estudios urbanos por la Pontificia Universidad Católica. Es profesora asistente del Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad de Chile y sus líneas temáticas se centran en la historia de Santiago, especialmente en su espacio público. Bienvenidas, profesoras. Un gusto contar con ustedes en este foro. Para partir esta presentación queremos compartirles una imagen donde vamos a mostrar estos dos espacios enfrentados pero tan comunes a la vez. En la parte superior tenemos lo que se refiere a una imagen satelital del Prado de Madrid, que está en este espacio, en esta circunstancia, en esta posición o emplazamiento espacial, y en la imagen inferior tenemos la Alameda de Santiago de Chile. En este foro lo que queremos ver es también presentar alguna pequeña introducción refiriéndonos a lo siguiente.
Los fenómenos que ocurren en las ciudades a nivel planetario cada cierto tiempo nos traen a la palestra discusiones sobre sus constantes transformaciones y formas de organización política, social, económica, cultural y espacial. Con estructuras muy diversas, cada una de ellas va construyendo identidades al tenor de cambios y lógicas de desarrollo que derivan de esta condición de ciudad. En este caso, ambos lugares tienen capas estratigráficas que se han superpuesto en su historia y que han entretejido expresiones que buscan, nosotros diríamos, afanosamente una representatividad común. Entonces, es importante considerar que este desarrollo no está alejado de formas, procesos y sobre todo complejidades que van articulando esta transformación, pero siempre en pos de tratar de encontrar una consolidación. Efectivamente, cada ciudad está en constante cambio hacia el desarrollo en todos los sentidos imaginables. Sin embargo, hemos visto en este caso, y es lo que nos convoca en este foro, que ni siquiera las potencias mundiales más preparadas en teoría han sido capaces de hacer frente a una pandemia planetaria como COVID-19. Las capacidades económicas y tal como lo hemos visto habitualmente, las del área de salud han debido hacer frente a una suerte desigual para enfrentar la propagación del virus en cada país. He aquí donde la tan anhelada evolución y crecimiento queda a la deriva de un virus letal, pero donde surge como oportunidad el volver a mirar y repensar las ciudades. Aparecen, por supuesto, los vínculos de las ciudades con sus habitantes y estos últimos con ella, pero es tan rápida la escalada de una pandemia que no da tregua y súbitamente ese espacio cotidiano de tránsito se pierde en una pauta obligada de silencio. Es así como la ciudad pide a gritos el fortalecimiento de su historia y la reconsideración de cada espacio público ahora en pausa forzada. De este modo, podemos descubrir estos espacios que no solo responden, como planteábamos al inicio, a una conformación física, sino que es muy importante considerar la presencia de sus habitantes con sus dinámicas y múltiples vinculaciones de sociabilidad, ocio, manifestación o reencuentro. De esta manera, lo que queremos plantear a través de las presentaciones de nuestras expositoras se organiza en tres frentes. El primero es hablar de la historia y cómo estos lugares surgen como una bisagra, un límite entre la ciudad y la periferia. El segundo ámbito es entender su condición actual en una pausa o silencio forzado. Y un tercero y final es comprender cuál es su prospección al futuro, cómo vamos a entender en una nueva forma los espacios públicos, cómo vamos a ingresar a un museo, cómo nos vamos a relacionar en nuestra nueva cotidianeidad. Entonces aparecen los ejemplos que tenemos a la vista del caso El Prado de Madrid y la Alameda de Santiago, que son dos ejemplos, podríamos decir, de arraigo en el imaginario colectivo y que se han convertido desde su creación en un símbolo de representación y reivindicación permanente. Por lo tanto, la discusión que nos trae a colación este tema de la pandemia de COVID-19 invita a hacer nuevamente esta lectura de estos dos lugares y es lo que vamos a ver a continuación. Ahora les dejo para que escuchemos la presentación de la doctora Concepción López Sosa. Bienvenida, Concepción. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, Chile, Santiago. Antes de comenzar mi presentación, quiero expresar mi agradecimiento a la escuela, a la Facultad de Arquitectura y de Urbanismo, a Carolina Quilobrán, la invitación para participar en este foro y también del mismo modo expresar mi plena satisfacción de poder compartir este momento pues con Pía Montealegre, colega con la que compartimos intereses comunes. Bueno, el 8 de marzo pasará a la memoria como la última gran concentración ciudadana ocurrida en Madrid
previa a la pandemia, donde miles de hombres y de mujeres se dieron cita en la manifestación anual del Día de la Mujer. Con inicio en Atocha y final en la Plaza de España, la manifestación transitó por el itinerario oficial para este tipo de expresiones, en el que el Prado figura como un enclave prioritario. Apenas unos días después se decretaba el estado de alarma como medida de urgencia para frenar la COVID-19, que se extendía con preocupación por todo el país. Madrid, como el resto de las ciudades del territorio nacional, europeo y, como no, mundial, emprendía un camino desconocido hasta entonces, entrando en un letargo derivado del confinamiento impuesto a la población, que dejó vacías las calles, transformando las ciudades en escenarios silentes, dando paso a una realidad hasta entonces inédita. El mismo escenario en apenas unos días mostró una imagen ajena a su cotidianidad que trataré de perfilar a continuación. El Paseo del Prado en la actualidad constituye una de las principales arterias de Madrid, que a modo de columna vertebral canaliza la comunicación norte-sur de la ciudad, funcionando como una especie de bisagra entre el centro histórico y el ensanche desarrollado a partir de 1860. La fisonomía de este espacio y también su naturaleza ha resultado notablemente cambiante en el tiempo. Desde un origen periférico pasó a convertirse en la entrada principal a la ciudad tras el establecimiento de la corte en Madrid en 1561, una circunstancia que favoreció su conformación como paseo público, el primero surgido en Europa, con una gran influencia en todos los territorios del Imperio Hispano, una nueva realidad que transformó la periferia en un escenario institucional y ámbito de sociabilidad para los madrileños, valores que han permanecido inalterables en el tiempo, constituyéndolo como un auténtico teatro de la memoria. El Paseo del Prado constituye en la actualidad uno de los ejes monumentales de Madrid, conformado por notables arquitecturas de los siglos XVIII y hasta XX que definen sus perfiles, además de fuentes como Cibeles y Neptuno, que en la actualidad son auténticos emblemas en el imaginario colectivo. El Prado es además un notable enclave cultural que concentra la mayor oferta museística de la ciudad, entre los que destacan el Museo del Prado o el Reina Sofía, pero que al que se suman o a los que se suman el antropológico, el de artes decorativas, el naval, la Casa de América o las salas de exposiciones de los principales bancos. Pero además a estas instituciones se unen la presencia del Jardín Botánico, la Academia de la Lengua o la Biblioteca Nacional, siendo por ello un foco de atracción permanente tanto para los residentes de la ciudad como para todos aquellos visitantes nacionales o extranjeros. El Prado es además un referente político institucional, ya que en él se sitúan el Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento de Madrid o los ministerios de Sanidad y Agricultura, al tiempo que es un símbolo, diríamos, económico-financiero, como testimonian las sedes del Banco de España o la Bolsa. A pesar del tráfico intenso que el Prado canaliza a diario y la pérdida de los espacios peatonales, a pesar de su fisionomía arbolada, sigue siendo a día de hoy un referente como espacio público, aunque más de tránsito que de paseo. Si bien iniciativas como cortes de tráficos puntuales o la peatonalización de algunos sectores han contribuido a afianzar el apego de la ciudadanía con el entorno y a seguir forjando su identidad como escenario para la participación pública y expresión ciudadana, tanto de acontecimientos excepcionales como cotidianos,
sucedidos sin interrupción desde el 500, desde el siglo XVI. El Prado ha sido testimonio del júbilo expresado para recibir a personajes ilustres, para la manifestación de victorias ideológicas, aunque de diferente signo, un escenario que sigue resultando válido para expresar el entusiasmo y la alegría como periódicamente refrendan las hinchadas de los principales equipos de fútbol de la ciudad. Del mismo modo, desde su origen ha mantenido su condición como escenario para el desarrollo de los eventos de mayor solemnidad oficial, como los funerales de Estado o ceremonias reales. Igualmente, se ha consagrado como un escenario para la reivindicación de derechos ciudadanos, para la expresión del descontento, la indignación, la defensa de servicios públicos como la sanidad, la educación, el derecho a la vivienda o el cambio climático. Este mismo escenario ha servido para manifestar el rechazo y la consternación ante la violencia y el terrorismo, o pedir el diálogo a las autoridades políticas, pero también testigo de altercados, precisamente como ese espacio de expresión ciudadano, una apropiación constante del espacio que refleja también, y es muy interesante, los cambios en las formas y fórmulas de ocio, pasando de los primeros paseos a los encuentros actuales de yoga o servir como punto de partida de maratones populares o a otras realidades vinculadas a aquellos que han llegado para quedarse, otras nacionalidades que también van conquistando este escenario como uno de los núcleos simbólicos de la ciudad. La realidad del Prado, por tanto, presenta una naturaleza absolutamente poliédrica, de tal forma que en la actualidad es uno de los principales núcleos turísticos de la ciudad, con una clara repercusión en el entorno, de tal forma que cuestiones como la turistización de la zona, la masificación, la consiguiente repercusión en los negocios, la proliferación de la oferta hotelera, los pisos turísticos también tan presentes que han desplazado de alguna manera a los residentes permanentes, los procesos de gentrificación asociados a la zona, la pérdida del pequeño comercio que favorece la vida cotidiana en el entorno también ha ido desapareciendo. Pero también el Prado se ha consolidado como ese ámbito de encuentro, lo que ha generado uno de los debates políticos abiertos desde los últimos años por su propuesta o su demanda continua de peatonalización, con las consiguientes voces encontradas dentro de esta reflexión constante y permanente de conseguir una ciudad más sostenible, una ciudad más cercana, una ciudad más humana. Pero también, y desde luego es uno de sus principales signos de identidad, es ser escenario de la expresión ciudadana, de la manifestación social. Los efectos de la pandemia han sido evidentes en todas las ciudades, no solo españolas, sino a nivel mundial. Hemos visto una ciudad nueva, una ciudad donde el concepto de paseo, hasta ahora casi perdido, se ha vuelto a recuperar. Y el Paseo del Prado ha sido elegida por el propio ayuntamiento como una de las arterias peatonalizadas temporalmente como medida
para favorecer la salida de los madrileños durante la pandemia y poder mantener las distancias sociales, de tal forma que en este sentido el virus ha permitido recuperar, aunque puntualmente, uno de sus principales valores. Pero también nos hemos encontrado con una ciudad agradable, con una ciudad sin tráfico. El Prado ha dejado de tener ese flujo constante de vehículos y en ese sentido también se ha podido comprobar la erradicación más o menos de la contaminación que ha venido a paliar muchos de los problemas pendientes y que tanto ruido estaban generando también a nivel político y ciudadano. Pero también ha tenido efectos negativos para la zona, puesto que ese carácter turístico, de enclave turístico, ahora ha desaparecido. Los museos están cerrados, no hay turistas, los negocios vinculados precisamente a ese flujo también han desaparecido, los alojamientos de pisos turísticos están vacíos, de la misma manera que los hoteles. Con lo cual es también un efecto a reflexionar. Este virus nos ha hecho vulnerables por igual, una transformación sin duda en la vida urbana, de tal forma que nuevas formas de comportamiento irán asociadas a este post-COVID, cómo expresarnos, espacios públicos, qué espacios de sociabilidad, cómo será esa nueva sociabilidad, la cultura asociada a este escenario, cómo será el modo de gestionar la cultura, que también era algo previo sobre lo que se estaba reflexionando. Pero indudablemente hay que seguir manteniendo, a pesar de la necesidad de esa nueva realidad, estos ámbitos de expresión. Y aquí les muestro una última imagen del sábado pasado, donde esa necesidad, donde se evidencia la necesidad de estos ámbitos de expresión y el valor que en ese sentido el Prado tiene, instrumentalizado como escenario reconocible, en este caso una concentración favorecida por la extrema derecha como oposición al gobierno por la gestión de la pandemia, y en este caso la ocupación del espacio en vehículos para poder de alguna manera respetar esa distancia social, pero desde luego esta concentración demostró también la elevación del nivel de contaminación que se había disminuido notablemente. Dejo la charla aquí, en este punto, con esta imagen, con esta pregunta abierta de este paseo del Prado post-COVID, con esas interrogaciones, recuperando ese carácter de paseo, ese escenario de concentración ciudadana, ámbito de sociabilidad. Aquí lo dejo para que Pía pueda continuar con su aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Concepción. Bueno, en primer término, Concepción nos da un barrido, ella hace muchos años que está estudiando este sector de la ciudad madrileña, pero nos deja una reflexión importante en esa última pregunta abierta: ¿qué se ve o qué se propone, se prospecta respecto del Paseo del Prado post-COVID-19? Si vuelve a su carácter de paseo o se queda entre medio de este tráfico, el paseo, la manifestación. Hay temas interesantes que ella plantea que son muy semejantes, por eso esa primera mirada divergente pero común que estamos planteando, en que es un espacio periférico que se convierte en una entrada principal a Madrid, que empieza con o tiene desde su primer emplazamiento muchos valores, no solo desde lo geográfico, desde lo político, desde lo paisajístico, desde su propia formación. Como ella bien explica, es un escenario de reivindicación del derecho ciudadano, y en ese derecho nos mostraba Concepción imágenes de lucha por el cambio climático, por la violencia y el terrorismo, por la definición política, también testigo de altercados, un espacio, como ella muy bien plantea, en el fondo de apropiación ciudadana.
pero también agrega otro ámbito que ha sido importante en la discusión en varios países del mundo, sobre lo multicultural, cómo este espacio del Prado ha sido cobijo y ha sido conquista de escenarios de otras culturas. Es bien interesante ese tema. Y para finalizar, porque para que demos paso a la profesora Montalegre, me quedo con esta naturaleza poliédrica que propone Concepción, donde no solo se ve su emplazamiento, hay turismo, hay manifestación, hay ocio. Nos mostraba imágenes en que ahora el paseo vuelve a tener o vuelve a retomar su importancia del origen, de lo primigenio, y hay una lucha, diríamos, que lo vamos a discutir después, en cómo se hace de nuevo esta gestión cultural, la gestión del espacio público. Muchas gracias, Concepción, por esta intervención. Bien, Gracias. ahora invito a la profesora Pía Montalegre a que nos dé su reflexión, nos entregue en este contexto su reflexión sobre la Alameda Libertador Bernardo O'Higgins en Chile. Pía, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos puedan estar viendo. Muchas gracias a Carolina por organizar esto, por articular esta reunión, a Concepción por la presentación que nos acaba de hacer y también a todo el equipo de extensión de la FAO por estar haciendo este esfuerzo de estos ciclos de charlas. Lo que voy a presentar a continuación, la verdad que es bastante sencillo, voy a hacer un énfasis quizás en estas relaciones de similitud. No estoy compartiendo pantalla, no, voy a Todavía compartir no. pantalla. En estas relaciones de similitud tan evidentes que aparecen eh, entre el Prado y la Alameda, cuando escuchamos la presentación de Concepción, cuando hemos detonado un poco esta idea mencionando a la Alameda junto al Prado, es un poco inevitable ir encontrando una serie de resonancias. Y me gustaría partir también haciendo énfasis en esa relación, diría, de filiación. Sin duda nuestra Alameda de las Delicias es bastante más modesta que el Prado, pero sin duda que tributa muchísimo a este modelo iberoamericano de alamedas, que fue instalado quizás como una de las primeras, los primeros dispositivos higiénicos modernos de forma muy temprana, antecediendo a otras manifestaciones de parques, como el parque incluso inglés, y que tuvo exponentes muy tempranos también en Latinoamérica, en nuestras alamedas, especialmente casos muy particulares como la Alameda Central de Ciudad de México, en donde creo que esa línea de verdadera afiliación con respecto al modelo español quizás ha estado dejada de lado por el discurso clásico, digamos, de que nuestro urbanismo principalmente y nuestros procesos de modernización urbana tributan principalmente del modelo francés. Pero me parece que es muy interesante encontrar, digamos, de nuevo y retejer estas relaciones. Y además hay ciertas relaciones entre el Prado y la Alameda que son bien notables. Esta condición fronteriza, la Cañada fue la frontera sur de la ciudad colonial, funcionó como una suerte de espacio que dividía una ciudad que estaba mejor tenida, que tenía otras condiciones, de lo que se encontraba siempre hacia el sur de la Alameda, más asociado a la informalidad y a la ruralidad. Y que, bueno, era muy evidente también en esta primera Alameda que tuvimos en Santiago, conformada por álamos, en donde era un paseo más bien de naturaleza, de espacialidad barroca, en donde era casi un recinto contenido, en donde la relación también con la ciudad era menos evidente, porque no habían cruces, no habían relaciones muy claras, digamos, entre las arterias de la ciudad y este lugar, digamos, de la Alameda. Y bueno, cómo luego este lugar se fue transformando en un proyecto urbano de modernización constante, desde los primeros cambios de arbolado,
que rompieron un poco con este recinto estanco, con este cañón continuo que era originalmente la Alameda, cómo comenzaron a aparecer las fachadas de los edificios. En esta foto que es de más o menos 1860, mediados de la década de 1860, podemos ver claramente cómo la arquitectura de la ciudad más moderna, más neoclásica, que comienza a elevarse, digamos, por sobre las casonas coloniales de un piso, comienzan a aparecer en el sector norte. Vemos ahí en La Moneda, en el fondo, como casi una especie de rascacielos del siglo XIX, y y este sector sur de la Alameda, que era bastante más informal. Y cómo en el fondo, de a poco, la Alameda se fue transformando en este proyecto de modernización que empezó a tejer estos dos flancos, y se fueron probando distintos modelos de circulación, de ordenamiento y de espacio público a lo largo del tiempo. Un nutrido programa de monumentos que fue recibiendo la Alameda y fue cambiando, digamos, durante el tiempo. Recibió una serie de monumentos que fueron también redistribuidos por otros espacios de la ciudad. Y finalmente también la arquitectura, cómo de cierta forma la arquitectura comienza a participar del espacio de la Alameda y la arquitectura comienza a hacer las fachadas arquitectónicas, esta nueva arquitectura de ventanas más grandes, más expresiva de su relación del interior con el exterior, empiezan a hacerse parte de este espacio moderno. Uno de los hitos más notables de estos procesos urbanos es que solo en 1903, es decir, a comienzos del siglo XX, se le hace la construcción de este acceso monumental al Santa Lucía. Antes, a nuestro Cerro Santa Lucía se accedía desde el norte, y eso era muy expresivo de que la Alameda era una espalda. Ya entrando en el siglo XX, pasados todos estos procesos de transformación, el Cerro Santa Lucía vuelca su principal acceso hacia la Alameda. Y podríamos decir que la Alameda se transforma pasa de ser esta frontera a ser esta arteria que cruza toda la ciudad y que empieza a articular un lado norte y un lado sur, que hasta a comienzos del siglo XIX era principalmente campo. Entonces tiene esta vocación de centralidad. Y bueno, estos procesos de modernización van a seguir a lo largo del siglo XX. Aquí tenemos quizás uno de los procesos quizás más agresivos que sufre el eje de la Alameda con la construcción del metro. Esta es una foto de los años 70, en donde se ve cómo este paseo termina un poco por desaparecer. Cuando lo comparamos con el Prado, vemos que nuestra Alameda es bastante más estéril, bastante más desierta, digamos, que el Prado. Y comienza esta concepción más bien vial, más bien de eje de transporte de esta arteria, y un cambio de significación que no deja de ser relevante en cuanto a su espacialidad. Y la Alameda, por supuesto, al igual que el Prado, siempre fue un espacio de encuentro masivo, incluso en los imaginarios. Era el lugar en el siglo XIX en donde la ciudad se encontraba, y a medida que la ciudad iba creciendo, era el lugar también donde los habitantes de la ciudad podían ir a perderse, podían ir a desaparecer en grandes multitudes. Este grabado, que yo creo que es sumamente idealizado, nos muestra una verdadera concentración de paseantes. Podríamos concentrarnos en el centro, digamos, de esta imagen, y se asemeja, digamos, a las concentraciones políticas que hemos visto en los últimos años en cuanto a densidad. Es este imaginario de lo masivo, la Alameda, el lugar de las grandes multitudes. Y es también un espacio de encuentro masivo y también complejo, porque al igual que el Prado, la Alameda fue el acceso, uno de los caminos, digamos, de acceso a Santiago, y por lo tanto por ahí, de cierta forma, como dice, se colaba la ruralidad, la diversión popular,
la feria, esta es una imagen de las ferias de Navidad que eran tan pintorescas a comienzos, digamos, del siglo XIX, en donde se producían estos encuentros entre distintas clases sociales, entre distintas formas culturales y formas de vida, entre este comercio, digamos, muy espontáneo que se asociaba a estas festividades. Y entonces el imaginario de la Alameda siempre también ha estado relacionado a este lugar del encuentro de las diversidades y de las complejidades, de la variedad más grande de lo que nos puede ofrecer el mundo urbano. Y por supuesto también en nuestro espacio, un espacio de manifestación política. Se encuentran testimonios en la literatura desde comienzos de la República, que la Alameda era un lugar en donde la gente acudía a manifestarse. Se encuentran testimonios gráficos, como estas fotografías de 1907, de un 1 de mayo, en que ya vemos ciertas concentraciones y marchas o desfiles de corte político por el espacio de la Alameda, eh, entretejiéndose, digamos, con este paseo. Y también manifestaciones de todo tipo, digamos, la Alameda desde muy temprano fue también el escenario de ciertas procesiones religiosas y de grandes concentraciones religiosas, como este Congreso Eucarístico en la década de los 40, frente a la moneda, porque también hay que decirlo, este espacio nuestro de manifestación santiaguino está muy relacionado a la presencia, obviamente, del Palacio de la Moneda, a la presencia durante la dictadura del edificio Diego Portales, que fue la sede, digamos, del gobierno durante mucho tiempo. Entonces también se configura como un eje con una gran presencia del el mundo del poder, que se evidencia acá. Y las marchas, un poco estas marchas multitudinarias se hicieron, digamos, no son patrimonio de las últimas décadas, son bastante antiguas. Acá hay un registro, por ejemplo, de una de las marchas durante la Unidad Popular. Curiosamente, marchas que se efectuaban, digamos, en un sentido contrario al que se hace ahora, digamos, se hacían de poniente a oriente. Y quizás agregando a este imaginario de la Alameda, de la manifestación, está sin duda la frase de Salvador Allende en su último discurso, en que habla de las grandes alamedas y inmediatamente resuena en nuestro imaginario nuestra Alameda como el espacio en donde se pasa para construir una sociedad mejor. De cierta manera, este espacio, digamos, de la manifestación que va quedando en el imaginario colectivo. Imágenes, por ejemplo, del triunfo del no, cuando se recupera este espacio al día siguiente del plebiscito de 1988. Y lo que tenemos más fresco en la memoria, las grandes concentraciones y marchas que se van a iniciar el 2010 con las marchas estudiantiles, en que vimos de nuevo aparecer estas marchas tremendamente masivas y multitudinarias. Sin duda la más reciente, la marcha del 8M, que también tuvo lugar acá, la marcha del millón, que fue, digamos, un hito muy relevante del levantamiento popular del 18 de octubre. Y finalmente, este contraste que aparece ahora y que nos pone un poco en tela de juicio con estas dos imágenes metafóricas tan impresionantes como son el espacio público entendido como el lugar de la manifestación, de la construcción de un ideal común, y a la vez es el espacio público puesto en pausa, algo que era un poco impensable, que es casi cinematográfico, puesto y vuelto, digamos, al silencio, a un silencio fantasmagórico, despojado de vida por una causa forzada como es la pandemia. Entonces, en estos escenarios contrastantes es que me parece que es muy interesante repensar nuestro espacio, repensarlo mirando un poco a la historia, repensar sus roles y también estableciendo, como lo hemos tratado de hacer quizás hoy día, un poco de filiaciones y historias comunes entre ciudades con historias parecidas como Santiago y Madrid. Eso quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía. Bueno, también Pía nos muestra, y voy a tomar una de las primeras líneas que ella nos indica en su presentación,
de hablar sobre estos énfasis de relaciones de similitud entre el caso del Prado de Madrid y nuestra Alameda de Santiago, también de el establecer, y tal como ella lo dice muy bien, ciertas filiaciones o parentescos iberoamericanos que lo plantea al inicio de su presentación, haciendo referencia a una transferencia tipológica, si queremos verlo de esa manera, de estas alamedas desde el ámbito hispalense a lo iberoamericano, como el caso de la Alameda Central de México, la Alameda de los Descalzos también que aparece en Lima, y ya en el siglo XIX en nuestro caso. O sea, nos plantea y nos abre también una nueva discusión de cómo estos referentes se fueron transmitiendo y volvemos a que la geografía se hace mucho más grande. No es solo un impedimento, sino que son transferencias culturales, tipológicas, formas, entendimientos de nuevos espacios y en este caso ambos surgen, como lo planteamos en un inicio, como una bisagra entre la ciudad y el espacio periférico, pero hoy en día los dos están, ya no son un fragmento de la ciudad, sino que son parte o ejes fundamentales del caso de Madrid y Santiago. También Pía nos cuenta y nos relata la forma en que fue esta Alameda de Santiago adquiriendo notoriedad con procesos de modernización, de ser una alineación de árboles con un espacio algo barroco, rodeado de álamos, pasa a una modernización en que la arquitectura le da una fachada, le genera un espacio contenido, que va mutando obviamente todo el ámbito arquitectónico, pero le da cierta notoriedad en términos de lo que se va haciendo o proponiendo en esta Alameda con un ámbito aristocrático también, pero no por ello dejaba de ser también reuniones de otro tipo de clases sociales, o sea, también surge esa diversidad económica, social, política. También nos muestra ciertos hitos que hacen aperturas al espacio de la Alameda, como en el año 1903 se hace este acceso monumental al Cerro Santa Lucía hacia el remate oriente de este eje fundamental hoy en día de Santiago, y como también cuando aparecen otros hitos, sobre todo del ámbito político, como en la casa de gobierno en este caso, que también son generadores de espacios de discusión y manifestación. Lo mismo planteaba Pía con el tema del edificio de Diego Portales y la moneda, o sea, son dos elementos desde el ámbito político, gubernamental, que son parte de esta esencia o de esta expresión de manifestación ciudadana. También habla ella de un cambio en este espacio, diríamos que ha cambiado espacialmente, ha tenido intervenciones, pero podríamos decir que ambos mantienen en sí la esencia de un espacio de encuentro, en encuentro masivo, como lo plantea Pía, en que se desaparece entre las multitudes. Nos mostraba una imagen de las primeras, ahí donde estaban rodeados de multitudes, pero había una espacialidad, un factor de encuentro y también finalmente este encuentro muestra diversidad, muestra complejidad y nos enfrenta a lo que hoy nos convoca este encuentro a una pausa forzada, a una pausa silente, en donde el habitante que ha sido parte de esta construcción de la historia urbana hoy está privado, si queremos decirlo así, de esta libertad de paso o de paseo por el espacio público, y es donde lo que nos trae este foro a repensar estas ciudades. Ambos lugares nos muestran un imaginario colectivo, un uso que se ha dado desde sus inicios en términos de ser un paseo, pero que ese paseo hoy ha mutado a diversas funciones, a diversos usos de tránsito, de movilidad urbana, de formas de manifestación. Yo las invito y les agradezco esta primera parte de la presentación a ambas por darnos esta reflexión sobre dos espacios importantes y también invito a que nos están siguiendo si tienen alguna pregunta que hacer a nuestras expositoras que me imagino están expectantes de alguna reflexión del público. O si quieren decir Pía o Concepción, si quieren, podríamos partir, yo hacerles una pregunta sobre lo que han reflexionado ustedes en esta presentación. Me gustaría saber en el ámbito en que nos encontramos de esta pandemia,
¿cómo creen ustedes que se enfrentará la nueva concepción de lo que es un espacio público? ¿Cuál va a ser su uso? ¿Cómo se dará una resignificación a estos espacios? Concepción. Concepción. Sí, bueno, creo que si la reflexión previa sobre cómo deben ser las ciudades y cómo queremos que sean los escenarios urbanos ha copado, digamos, la reflexión y también el diálogo, ¿no? De las últimas décadas, indudablemente en este momento la necesidad, digamos, de unas nuevas formas de comportamiento inmediato, porque tampoco sabemos si se mantendrá en el tiempo o será algo temporal. Indudablemente para el caso del Prado será necesario desde su propia naturaleza ya consolidada y establecida. Primero, el planteamiento de cómo debe gestionarse como ámbito cultural, con esa propuesta o con esa oferta museística que genera pues llegadas masivas y comportamientos determinados que ya están interiorizados y no por ello asumidos, sino que estaban siendo puestos en cuestión, ¿no? Ahora esa distancia social obliga a mantener foros, a mantener aforo, perdón, a mantener distancias, a mantener aforo, pero también esas expresiones masivas de reivindicación ciudadana que se producen continuamente y en la última imagen ponía, ¿no? Ese ejemplo del sábado pasado, es decir, una expresión necesaria en un escenario, en ese escenario que sirve precisamente para mostrar la disconformidad y buscar la fórmula de la vuelta al coche, el coche como el espacio o como el ámbito que nos permite mantener esa distancia, pero que es algo inviable, entre otras cuestiones, porque generó un caos circulatorio que es precisamente sobre lo que se está trabajando para evitar en la ciudad. La realidad creo que es un punto, esta pandemia es un punto de partida para lo que era un diálogo y una reflexión, un motivo de reflexión sobre qué tipo de ciudad queremos, cómo debemos gestionar la cultura, ahora es absolutamente necesario abordarlo. Muy bien, Concepción. Pía, ¿qué piensas tú? Bueno, es bien interesante también compararnos con España porque nos llevan algunos meses de ventaja, entonces de cierta manera ellos están en nuestro futuro. Es interesante ver cómo cobra tanta importancia la peatonalización, el tener espacio para caminar, el tener espacio para extenderse, para distender, eh, expandirse, podríamos decir. Eh, Nosotros que estamos en pleno confinamiento, quizás podemos entender la ansiedad que tenemos por salir, por recuperar las plazas, recuperar las veredas, salir a tomarnos un café, recuperar la ciudad de una cierta manera. Y creo que en el caso nuestro es una muy buena oportunidad para repensar la Alameda y repensar el paseo que se ha perdido. Es bien impactante cuando vemos las mismas fotos aéreas con las que hemos partido estas presentaciones, comparar el Prado con la Alameda no le queda ningún árbol prácticamente, o los árboles que tiene están muy debilitados. Lo que fue en algún momento, digamos, un paseo, y el paseo y el lugar de encuentro, hoy día lo hemos transformado también en un lugar de paso, y creo que esto es una oportunidad para volver a pensar la ciudad más para los peatones, más para el, el- el- el vivir la ciudad y el habitar la ciudad, no solo usarla, digamos, en trayectos, etcétera. Y también entender eh, esta dependencia también que el transporte tiene, digamos, de la Alameda, que la hemos construido y hemos iterado sobre ella, eh, y pensarla quizás de una forma también más orgánica y más integral con respecto a toda la ciudad para poder descongestionarla como vía de circulación y recuperarla justamente como espacio más de encuentro.
Eso ¿Cómo, principalmente. gracias, Pía. ¿Cómo se imaginan ustedes desde el ámbito quizás de la planificación, desde lo político, que se pueda plantear este volver un poco al origen de lo peatonal, sobre todo en el caso de la Alameda, que, que tiene un cambio drástico en eso, que es muy importante el transporte? ¿Cómo se puede afrontar esa discusión a futuro? Creo Bueno, que, Pía, Concepción, tú, por favor. no, creo que es un tema complejo. La necesidad de conquistar, como decía Pía, el espacio público, la peatonalización de las ciudades, que en el caso de Madrid es una cuestión que ya se ha abordado y que genera verdadera discusión y genera verdaderos problemas, la peatonalización del centro, ¿no? Eh, por una parte, pues las voces a favor, ¿no? Que entendemos que la ciudad se hace más humana, más asequible, ¿no? El caminar como solución, como una de las soluciones posibles, ¿no? Pero por otra parte también la complicación de esa restricción del tráfico para garantizar los servicios generales, ¿no? Es una cuestión compleja que desde luego en este momento las autoridades tienen que volver de nuevo a abordar. En cuanto al caso concreto del Prado, es que aunque ha mantenido ese carácter de paseo que yo puntualizaba, más de tránsito que de paseo, realmente, aunque la presencia verde es una realidad, pero la auténtica realidad es que es una arteria de comunicación y de tráfico muy intenso norte-sur de la ciudad, y la peatonalización requeriría mm, no solo un esfuerzo a todos los niveles, sino una voluntad de transformar completamente la ciudad, porque el proceso de peatonalización, como bien sabéis, no es simplemente eliminar el tráfico, sino descongestionar, derivar, generar otras sinergias en la ciudad que son verdaderamente complejas a la hora de abordarla, que no quiere decir imposible, con lo cual pues debe ser de nuevo una de las cuestiones a tener en cuenta. El Prado en este momento está candidatándose para ser patrimonio, está propuesto, ¿no? Para ser patrimonio cultural de la humanidad y probablemente a partir de este momento el replanteamiento en el caso de que consiguiera el citado galardón, pues sería un estímulo para abordarlo y de alguna manera garantizar las nuevas cualidades o características que la ciudad, no solo post-COVID, sino la ciudad del futuro debería tener. Gracias, Concepción. Pía, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, en nuestro caso específico tuvimos un poco la respuesta a la vista en el último proyecto del Eje Alameda Providencia, una pregunta que se formuló a través de la voz de la cartera de transportes y por lo tanto la respuesta de un proyecto urbano no logró satisfacer esa pregunta. Aquí lo que voy es que finalmente los proyectos urbanos que permitirían enfrentar espacios como la Alameda de una forma compleja, integral, realmente como proyectos de espacio público, no podemos seguir abordándolos desde perspectivas sectoriales, como en este caso solo la del transporte. Evidentemente que si pensamos la Alameda como una vía para mover gente desde un punto al otro, de forma eficiente y solamente con la ecuación, digamos, de cuántos pasajeros por hora efectivamente podemos transportar, no vamos a lograr jamás hacer un proyecto urbano, vamos a lograr hacer eso, un muy buen tubo, digamos, por donde se podemos mover personas. Creo que este espacio, lo conversábamos un poco, es interesante cómo estos lugares finalmente son una especie de sinécdoque, porque uno habla de esta pequeña parte, pero está hablando de toda la ciudad, de toda la política urbana. Creo que la Alameda es muy sintomática de qué es lo que le pasa a nuestras políticas urbanas, en particular, digamos, en Santiago, que
a nuestra forma de evaluar proyectos y nuestra forma de abordar proyectos, que nos encuentra atados de mano un poco para poder hacer proyectos tan complejos como los que se hicieron en el siglo XIX, digamos. Hoy día es prácticamente imposible, porque está todo tan sectorizado, que es imposible abordar una cosa tan compleja e integral como la Alameda de las Delicias. Sí, sin duda es un tema a discusión futura, o sea, yo diría presente y siempre está en la discusión el cómo hacer amigable la ciudad y que no sean estos espacios públicos un mero tránsito. Siguiendo esa línea, voy a hacer una pregunta que nos envía Rodrigo Guzmán, a quien le agradecemos. Dice, ¿las personas tomarán el peso a lo que significa un espacio público y cómo se empoderarán o se apropiarán de estos espacios? Y él plantea, siendo que ya no solo sean lugares de paso. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que les hace, les interroga a Rodrigo? ¿Pía o Concepción? Ya. Yo entiendo a dónde va la pregunta. Tiene que ver un poco como con el uso responsable del espacio público. Cuando hablamos de la apropiación del espacio público, quizás en nuestra cultura en nuestra cultura latinoamericana en general, está como tanto en lo positivo como en lo negativo, en la capacidad de hacer uso de un espacio, de hacerlo nuestro, pero también en la facilidad que tenemos en nuestra cultura por abusar un espacio, por eh, efectivamente privatizarlo, digamos, hacerlo, digamos, hacer un uso abusivo, digamos, de estos lugares. Creo que nosotros, especialmente en Chile, porque tenemos políticas sumamente restrictivas, tenemos muy mala cultura del espacio público. No solo en temas de uso, digamos, tiene que ver un poco con las estructuras de permisos, digamos. Tenemos muchas restricciones para usar el espacio público y consideramos que esas restricciones son la única forma que tenemos para regular el uso ahí. Por lo que creo que para nosotros hay una tarea como muy difícil, digamos, que es efectivamente revertir esta cultura un poco del libertinaje en el espacio público cuando no está la restricción encima. Digamos, pasamos de los dos extremos, de la prohibición a la tierra de nadie. Pero por otra parte, yo creo y confío que las sociedades en donde hay una fuerte cultura del espacio público está marcada porque tienen un muy buen espacio público. Creo que es imposible que nosotros podamos efectivamente desarrollar una cultura de apropiación del espacio público colectiva, pública realmente, digamos, por el bien común, si no tenemos esos espacios, si los espacios son siempre pocos y por lo tanto la única forma de usarlos es a través de la explosión, digamos, de un poco la debacle. Creo que a la medida que los espacios sean buenos y sean sobreabundantes, efectivamente vamos a poder usarlos de una forma más amigable y más amena, y también en estos términos hoy día de distanciamiento, etcétera, más sustentable y más segura. Sí, gracias, Pía. Concepción. Sí, bueno, yo creo que esta es una realidad que nos separa un tanto, ¿no? En ese sentido, nosotros no tenemos, digamos, un comportamiento similar, ¿no? Al que planteaba Pía. Eh, la, Creo que lo que se tiene que trabajar en nuestro caso es por una movilidad más sostenible, por una búsqueda de espacio para el peatón, una posibilidad de ganar espacio público para el peatón, lo que pasa por la mejora y adaptación de la ciudad, facilitando esa movilidad, intentando conseguir
que el tránsito, el caminar por la ciudad sea lo más amigable, como comentaba Carolina, posible, ¿no? Esa necesidad de espacios peatonales, esa necesidad de canalizar, digamos, ese tráfico rodado, que la circulación masiva o el flujo intenso de circulación, que es realmente lo que merma la capacidad del espacio público, no por la no existencia, sino por la presencia, ¿no?, del coche de una manera tan presente. Gracias, Concepción. Siguiendo la idea como parte es tu idea, tú dices tenemos una diferencia y es efectivo, estamos un poco años luz de la realidad que tiene el Prado de Madrid. Y voy a iniciar esta diferencia o plantearla a través de una pregunta que nos hace Patricio Cerda. Dice, tienen que mejorar las formas de participación ciudadana en la definición de las nuevas ciudades. Y aquí a Pía la interpelo también, ya que en Chile es muy acotada y sin incidencia. ¿Cómo también podemos, desde la forma de participar, desde el ámbito ciudadano, tener una forma de mejorar la ciudad, de tener espacios públicos, de cómo se entiende hoy en día, Pía, ese tema? Bueno, nuevamente el proyecto Alameda Providencia, digamos, que está en estos momentos medio engavetado, digamos, medio en el cajón. Esperemos que no en el cajón mortuorio, pero por lo menos sí en un cajón administrativo, digamos. Fue un proyecto que sepultó un proceso de participación tremendamente rico, complejo, elaborado, y que yo diría es uno de los trabajos de participación ciudadana mejor realizados en el último tiempo, una consulta ciudadana. Creo que las metodologías de participación existen. El gran problema es que nuestra orgánica para ser ciudades no es capaz de recogerla, y eso provoca un efecto muy, muy malo, que es que la gente se siente un poco traicionada. A nadie es como cuando, no sé, le preguntáramos a nuestros hijos qué quieren de comer y finalmente nos riéramos de ello y le dijéramos, bueno, mira, en realidad ninguna de las cosas que ustedes quieren, en realidad las vamos a considerar porque ya tengo el menú listo y hay, qué sé yo, legumbres. Es un poco así lo que sucede también con la participación. Se abren los canales de participación, luego lo que la gente expresa, las autoridades no son capaces tampoco de recogerlas porque a veces apuntan, digamos, una complejidad que nuestras políticas urbanas no son capaces tampoco de recoger. Porque finalmente, desde la caja de herramientas de donde se está planificando la ciudad, que tenemos, por ejemplo, en el caso del eje Alameda, teníamos herramientas para el transporte, y tú le preguntas a la gente y quiere mejor espacio público, quiere un mejor espacio urbano. Resulta que con la herramienta que sacábamos de nuestra pequeña cajita de planificación, solo podíamos responder a una de esas preguntas. Y esto ha pasado en muchísimos casos en donde se han hecho estas estrategias de participación. La gente tiene muchísima cultura urbana, la gente tiene mucha opinión respecto a cómo deben ser las ciudades. Se están organizando las personas, están hablando, lo están diciendo en distintos cabildos, mesas barriales, etc. Pero pareciera ser que las instituciones no son capaces de hacerse cargo de esa complejidad. Creo que los municipios son las organizaciones que están un poco más cerca de poder hacer una planificación un poquito más integral, combinar, son más dinámicos, entonces son capaces de hacer operaciones un poco más complejas. Pero cuando se trata de grandes proyectos y de grandes intervenciones en la ciudad, al no existir hoy día ninguna entidad política de planificación, no hay tampoco cómo hacerse cargo de una participación y una voluntad, podríamos decir, ciudadana, que siempre va a apuntar a un panorama más complejo. Interesante respuesta y reflexión, Pía. Concepción, ¿qué nos dices tú sobre este tema de participación? ¿Cómo se ve en Madrid? Bueno, en el caso de Madrid no ha sido la tradición frente a lo que comentaba Pía de esa cultura urbana, eh, pero sí en los últimos años sí que ha habido
cada vez unas intervenciones y un posicionamiento, digamos, de la ciudadanía más firme al respecto. También es cierto que se han abierto y con el último ayuntamiento sí que puso en marcha una propuesta de participación ciudadana que expresase y manifestase sus intereses respecto a las últimas obras que se han llevado a cabo, como la ampliación de la Gran Vía, que es otra de las arterias importantes, de otra de las calles importantes de Madrid, sobre todo orientada a la ampliación de las aceras para ganar precisamente espacio para el peatón. Y fue resultado precisamente de esa consulta ciudadana que de alguna manera participó y eligió pues entre diferentes opciones cuál era pues, la más adecuada, votada por la mayoría. Y de la misma manera se está actuando en la reorganización y intervención urbana de la Plaza de España, que también es otro de los núcleos importantes de una plaza que no es un lugar por su propia configuración demasiado grato para la permanencia, y sin embargo este proceso, este concurso de ideas sobre el que se está ya trabajando, está orientado fundamentalmente a conseguir un espacio público, un espacio agradable, un espacio grato, ¿no?, para la vida de la ciudad. Sin embargo, el proceso de peatonalización de la ciudad, que también puso en marcha el ayuntamiento anterior, a pesar de a priori ser un proyecto de ganar espacio público de ámbito para el peatón, sin embargo, ha sido tremendamente criticado, no solamente por oposición, sino por muchos miembros de la ciudadanía que de alguna manera han visto pues, pues, mermados sus libertades, derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cuestión bien interesante. Así es, Concepción. Para cerrar nuestro foro también ya tenemos un comentario de Marco que dice, ¿no creen que el daño que causa el financiamiento de suelo sobre el espacio público es parte de la discusión del rol social de la propiedad? ¿Qué piensan ustedes sobre lo que nos dice Marco? Pía. ¿Pía? Sí, me costó entender a dónde va la pregunta. Si tiene que ver, digamos, con el valor del suelo, la rentabilidad del suelo, ¿no? Eso es lo que me pareció entender a mí, ¿no? Yo eso también entiendo. ¿No creen que el daño que causa el financiamiento de suelo sobre el espacio público es parte de la discusión del rol social de la propiedad? Bueno, sí, absolutamente, y tiene que ver también con, bueno, la misma historia de la Alameda es un excelente ejemplo, no lo digo yo, lo dice Armando de Ramón, que el problema de la renta de suelo y de la expulsión, la segregación socioespacial de Santiago comenzó justamente con la transformación urbana del siglo XIX, comenzó con proyectos como la Alameda, que tienen que ver con mejoramientos de la ciudad que inciden en el valor del suelo y por lo tanto abren, digamos, este ciclo de la especulación que a la larga lo que hace es sacar el suelo como un recurso, digamos, para las personas y comienza a ser más bien un recurso para la especulación económica. Sin duda que eso es un tema que afecta y debe incorporarse en la planificación y en los proyectos, digamos, urbanos, porque si no los grandes proyectos urbanos solamente replican la desigualdad y en escenarios de desigualdad como es el nuestro particularmente, todo lo que tenga que ver con lo que ahonde la desigualdad debe ser tratado con especial cuidado. Em,
hay muchos mecanismos, no solamente, digamos, la captura de plusvalía. Las plusvalías se capturan de muchas formas, digamos, en la ciudad, mediante impuestos, mediante impuestos específicos, digamos, que tienen que ver a para la venta. Em, y claro, hay que estudiar, digamos, todos los mecanismos de tal forma de que efectivamente, estos ya son problemas económicos, pero que efectivamente toda la forma que se tenga de aminorar este problema no termine profundizándolo por justamente elevar, digamos, el costo y el valor del suelo. Em, Nosotros, solamente para decirlo, creo que hemos dejado absolutamente al mercado la propiedad del suelo. Estamos enfrentando un problema que no es solamente nuestro, sino que es un problema global, y es que no son los habitantes los que van a ser los dueños, digamos, del suelo y de las propiedades en un tiempo más, sino que va a ser principalmente un tema de inversión. Em, y claro, eso sin duda, especialmente en los centros urbanos, trae problemas de expulsión y de mayor segregación. Eso podría comentar, digamos, si es que entendí la pregunta o el comentario donde iba. Muchas gracias, Pía. Concepción. Sí, bueno, llevándolo un poco al tema que más conozco, que es este enclave, bueno, pues y un poco al hilo de lo que planteaba, si no he entendido mal, bueno, pues sí que hay algún caso en el propio eje del Prado de edificios vacíos, edificios que han perdido su función previa, ¿no? Solicitados por la ciudadanía para servicios, precisamente para poner en marcha servicios o dotarlos de nuevas funciones ciudadanas, de procesos colaborativos, de alguna manera asumiendo, ¿no?, algunos de los valores del propio escenario e incluso ocupándolos, ¿no?, para manifestar otras formas también de gestión cultural frente a la oficialidad de esos museos o a las posibilidades, ¿no?, de ocio que ofrece el sector. Y sin embargo, no ha habido posibilidad, no se ha concretado esa demanda, puesto que las autoridades municipales institucionales finalmente no han cedido, no han atendido a esas demandas e indudablemente considero que la propia disposición de ese suelo en ese lugar, pues siempre está pensado quizás para otros fines, no digo lucrativos, pero sí más vinculados, ¿no?, a unos intereses específicos. Interesantes reflexiones, Pía y Concepción. Me gustaría terminar con algunas reflexiones que también las comentamos con las expositoras respecto de este foro que inició con esa pausa, con ese silencio respecto a un espacio público. Me gustaría comentar que el Prado y la Alameda surgieron como un escenario de espacio público en las ciudades donde están insertos, siempre en una periferia, alcanzaron notoriedad con el transcurso de su historia y tienen un sentido de recuperación de la representación y de espacios degradados, como en el caso de la Alameda santiaguina. Un límite que no era más que eso, entre lo urbano y lo semiurbano. El Prado y el Paseo de las Delicias, que como se conocía antiguamente a la Alameda, son espacios arraigados en lo imaginario y lo colectivo, lo hemos visto en las presentaciones, y han sido formas de construir la ciudad en que están insertas. Son, por tanto, y ustedes lo mencionan en alguna parte de sus presentaciones, un condensador simbólico de la misma y una demostración de conquista de un territorio. A pesar de la distancia geográfica que tenemos entre los dos casos de estudio, cada uno nos muestra un proceso de urbanidad, una configuración espacial, morfológica y funcional. Sin embargo, en la situación actual, tal como ustedes muy bien lo ejemplifican, ambos están en tensión, una tensión constante, si queremos verlo así. Su valor de uso, que se ha acrecentado en los últimos años, uno más estancial y de paseo en el caso del Prado, y otro más de repositorio de manifestaciones sociales en la Alameda de Santiago,
demuestran con claridad el potencial que fueron adquiriendo en el proceso de urbanización ambos espacios, tanto de Madrid como de Santiago. Por lo tanto, y como hemos visto, hoy día no podemos soslayar que sus dinámicas, por efectos de la pandemia, los han transformado, como nos interpelaba el título de esta presentación, en espacios silentes, sin uso, sin tránsito, más bien solo el vehicular, pero en definitiva son expresiones ciudadanas que no se vislumbran con la claridad que teníamos previo a la pandemia de COVID-19. Una pandemia planetaria, por lo tanto, nos ha evidenciado la fragilidad que tienen nuestras ciudades, incluso las que se creían mucho más preparadas. Los grandes representantes del espacio público, donde convergen en su historia y trascendencia urbanística el haber sido, como nos mostraron en sus presentaciones, parte de ejes de arquitectura monumental, espacio para la cultura, la representación político-institucional, lo económico, lo financiero y una cantidad de innumerables características o singularidades que dignificaron, por una parte, diría yo, pero también significaron el emplazamiento de estos dos lugares. Hoy nos hemos enfrentado a las interrogantes que se han planteado desde el público, a las reflexiones que ustedes han hecho. Y podemos, para cerrar esta discusión, debemos entender desde que se declara la pandemia de COVID-19 en la lejana ciudad de China, en Wuhan, en China, muchos países y ciudadanos probablemente vieron lejanas las consecuencias de esta enfermedad, pero la realidad de las ciudades a nivel planetario, como hemos visto hasta el día de hoy, escaló a tal punto que la palabra confinamiento fue escuchada cada vez con más fuerza, con las innumerables consecuencias que ha traído esto. El pic de contagios no reconoció, volvemos a lo geográfico, no reconoció geografía, esferas sociales, países de primer, segundo o tercer mundo, ni menos el espacio público. Es por eso que debemos enfrentar nuevas interrogantes y entender las lecciones que nos deja esta situación jamás vista en este contexto, y me tomo de todo lo que han reflexionado ustedes en las respuestas que han dado, vuelven a resonar, diría yo, con mucha urgencia, situaciones siempre presentes, pero también olvidadas, a propósito o no, que tienen que ver con la manifestación, con la desigualdad, la justicia social y espacial, la descentralización, las carencias habitacionales, la forma de vivir, la cultura, el ocio y el derecho de la ciudadanía. Finalmente, quiero agradecer a las expositoras, a la doctora Concepción López Osa, que está sobre las 12 de la noche en Madrid, y a la doctora Pía Montalegre por habernos entregado esta mirada a dos espacios públicos tan diferentes pero comunes como lo planteamos al inicio y que se han constituido por parte de los habitantes y que nos han entregado una mirada de estos lugares en un espacio de pre y post pandemia. Muchas gracias. Agradecemos también a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo por la invitación y al público que nos ha acompañado en este foro. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Algunas Gracias. palabras para finalizar, si quieren hacerlo ustedes? Reiterar el agradecimiento y espero que la ciudad, como ese teatro de la memoria, nos vuelva a reunir, aunque sea virtualmente. Muchas gracias, Concepción. Pía. Muchas gracias a la FAO por organizar todo esto y bien, sí, qué bueno, digamos, estar tan cerca a pesar de que estemos tan lejos. Creo que es algo positivo que nos ha enseñado esta pandemia, lo fácil que es conectarse. Muchas gracias. Gracias a todos.